Bueno, muchas gracias y a todos buenos días con toda la audiencia hoy día, jueves para ustedes aquí en Australia ya es viernes, 2 de la mañana, 1 de la mañana, perdón. Agradezco al Colegio de Enfermeros del Perú por la invitación a la licenciada Magíster María Luisa Chirinos, a mi amiga y colega Julie Carlos por la invitación, a la licenciada Benila también por la organización y la coordinación conmigo. Bueno, como ya me presentaron, soy cirujano dentista Flor de Bruselas Paz, egresada de la Universidad Nacional de Altiplano. Tengo una especialización en ortodoncia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría en estomatología en la Universidad Científica del Sur. Actualmente me encuentro laborando y radicando en Australia, no mucho tiempo, y en este lapso, bueno, también formando parte como parte de la Australian Dental Association, haciendo camino poco a poco. Bueno, vamos a empezar a tocar el tema de lo que es problemas odontológicos en el adulto mayor. En el marco de este curso, que me parece de mucha importancia abordar estos temas en este grupo poblacional, ¿no? Como son los adultos mayores, a lo cual todos vamos a llegar a formar parte en algún momento. Y dentro desde mi área, desde mi campo, cómo son los problemas odontológicos que vamos a ir viendo. Específicamente en el área de la odontología, nosotros contamos con esta especialidad denominada la odontogeriatría, que es la especialidad que se encarga o tiene como objetivo primordial la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la salud bucodental de las personas adultos mayores, ¿no? Considerando todos los cambios que estas personas o este grupo poblacional va a tener, los cambios biológicos, sistémicos y bucales que son inherentes al envejecimiento, ¿no? Ha tenido un auge relevante y ha crecido como especialidad odontogeriatría en los Estados Unidos, allí por los años 60, por un interés de algunos odontólogos en la salud bucodental de esta población, teniendo un enfoque geriátrico. Eh, Recalco y resalto, mejor dicho, lo que es la prevención y la rehabilitación, ya que para devolver a estos pacientes la autoestima y las relaciones personales, también es devolviéndole todo el aspecto nutricional que se ha perdido tal vez por una deficiencia en este ámbito de los pacientes. Y no es una responsabilidad que se deba asumir solo como el profesional de la odontología, sino todos en conjunto en el campo multidisciplinario, tanto médicos, enfermeros, licenciados, todos los profesionales de la salud y particularmente en todas las familias en cuyo entorno hay un paciente siempre, no un paciente adulto mayor. Entonces es un trabajo conjunto que debemos de asumir y tomar. El concepto de envejecimiento, existen muchas teorías que tratan de explicar este proceso. Bueno, tomemos algunas de ellas más relevantes, que me pareció que es una de las alteraciones que se produce en el organismo con el paso del tiempo, ¿no? El envejecimiento es un proceso progresivo y universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo, ¿no? A consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio ambiente. También quiero utilizar esta clasificación de Hernández, que me parece bien interesante, divide en tres grupos, la clasificación del envejecimiento, la clasificación del adulto mayor, como son los viejos jóvenes, que son las personas en el rango de edad de 60 a 74 años, son potencialmente pacientes aún activos, ¿no? En su mayoría aún no con problemas muy severos. Los pacientes viejos, viejos, se encuentran dentro del rango de 75 a 89 años de edad. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de presentar limitaciones no solo físicas, psicológicas, sino también sociales. Y dentro de ellos también encontramos a la clasificación a los viejos longevos, ¿no? Que son a los pacientes que se engloban dentro de los 90 años a más. Este grupo poblacional es el más vulnerable, no se puede considerar como un grupo poblacional vulnerable desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Ahora, veamos, voy a mover un poco esto, perdón. Eh, Veamos las características ahora, centrándonos más en el tema odontológico, las características bucales del paciente geriátrico. ¿Cuáles son las características normales o naturales que esperamos encontrar en los pacientes geriátricos? Eh, Conforme va pasando la edad, nosotros sabemos que tenemos
la erupción de las piezas dentarias en los pacientes niños, va a ser muy diferente encontrar en un paciente geriátrico a estos tejidos duros, la encía, la mucosa. Conforme pasa la edad va teniendo cambios naturales, digamos, ¿no? Y por el proceso natural del envejecimiento. Entonces veamos cuáles son esas características vocales de un paciente geriátrico normal. En los tejidos duros, nosotros, bueno, aquí he puesto una imagen para ilustrar el órgano dentario, una pieza dentaria que está caracterizada por el esmalte, que es la estructura dentaria más fuerte del cuerpo humano, incluso más que los huesos, ¿no? Más resistente. También tenemos la dentina, que también es una estructura, una de las estructuras más fuertes también que tiene más calcificación, el cemento, la pulpa dentaria y el hueso alveolar y el ligamento periodontal. Entonces, en los tejidos duros encontramos al esmalte, a la dentina y el cemento. El esmalte va a sufrir un desgaste natural, producto de la masticación que se da a lo largo de los años, ¿no? Esta masticación va a causar un desgaste en el esmalte de las piezas dentarias. Es por eso que nosotros normalmente podemos encontrar y ver a los pacientes adultos mayores con las piezas desgastadas. Entonces, eso digamos que es un resultado normal de la masticación que se ha tenido durante los años y también por otras causas mecánicas, ¿no? Un desgaste mecánico que puede ser por el cepillado o tal vez un desgaste químico por productos que el paciente consume o productos de limpieza, etcétera, o tal vez por regurgitaciones también. En general, estos desgastes productos de la masticación no causan ninguna molestia, no causan dolor, se van dando paulatinamente, ¿no? Y a su vez, como se va desgastando el esmalte, va trasluciendo, digamos así, se va tornando un color más opaco, un color mate, perdiendo el brillo característico que tienen las piezas recién erupcionadas, y también porque trasluce a la dentina. Al desgastarse el esmalte, va a dar como que una translucidez del color de la dentina. Y la dentina tiene un color un poco más amarillento. El esmalte es un poco más claro, un tono más claro, y la dentina tiene un color más amarillento. Entonces, esa característica también se presenta en los pacientes que tienen los dientes un poco más amarillos. De igual modo, en la dentina, que es la segunda estructura dentaria que les comento, que está dentro o envuelta por el esmalte, ¿no? También va a sufrir modificaciones o como producto del proceso del envejecimiento, ¿no? Esta dentina tiene un cambio de coloración, presenta un cambio de coloración como propio al proceso de envejecimiento que se produce. La dentina, cuando ocurre la formación dentaria, la primera dentina que se forma se le conoce como dentina primaria, ¿no? Es cuando se está formando el dientecito en los niños, esa dentina se conoce como dentina primaria. Después, cuando termina de erupcionar el diente, existe una dentina secundaria producto de la acumulación normal de los años. Y cuando aparece ya algún daño externo, caries, lesiones traumáticas, etcétera, también se va produciendo una dentina terciaria. Esta dentina terciaria tiene un color mucho más oscuro, más amarillo, incluso un poco marrón, y que se va produciendo de forma rápida cuando hay algún tipo de lesión cariosa o un trauma. Entonces, sumado al desgaste del esmalte que se da y a esta dentina terciaria que se va produciendo, formando durante el lapso de la vida, es aún más cuando se nota en los pacientes este color un poco más amarillo, más oscuro, más marrón de las piezas dentarias, lo cual podríamos considerarlos normal. Muchas veces tal vez se tiene la idea de que si uno de los dientes tiene un color amarillento o oscuro, es porque hay algo malo o está pasando algo mal, lo cual no es así como les acabo de explicar. Es normal ver esta coloración en los pacientes adultos. Y ya por temas estéticos uno busque aclararse las piezas dentarias, lo puede hacer, pero tampoco tengamos el concepto de que los dientes blancos son sinónimo de salud, ¿no? Sino que las piezas dentarias tienen una coloración que no es precisamente blanco. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es una característica normal o algo que se puede encontrar como normal en estos pacientes geriátricos.
Ahora también veamos qué cambios va teniendo la pulpa dentaria. Como les he mencionado, la pulpa dentaria es el tejido que se encuentra rodeado por la dentina, por el esmalte y por el cemento, lo cual no es más que tejido fibroso formado por el paquete vásculo nervioso, ¿no? Es decir, nervios y vasos sanguíneos. Lo cual, la pulpa dentaria le da nutrición a la pieza dentaria, le da vitalidad, digámoslo así, ¿no? Pero también tiene dentro de su estructura odontoblastos, los cuales son los encargados de formar la dentina, como les he mencionado, la dentina secundaria y terciaria, a manera de defensa. Y una vez que se va formando dentina terciaria, esta se va poniendo en la parte externa de la cámara pulpar, lo cual va a dar como resultado una obliteración del espacio de la cámara pulpar de la pulpa. Entonces, aquí les he puesto unas radiografías comparativas de un paciente de 16 años y un paciente de 70 años, para que podamos ver las diferencias, ¿no? En el ancho de la cámara pulpar. En un paciente joven, la cámara pulpar es mucho más ancha, mucho más extensa, digámoslo así, que llega incluso a la corona. Tenemos aquí, como podemos apreciar. Y en esta radiografía de un paciente de 70 años, podemos ver cómo el espacio de la pulpa, la cámara pulpar, se ve reducida, se ve obliterada. Eso como resultado de la formación de la dentina secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, podemos ver aquí en esta radiografía un paciente de 70 años, incluso que tiene una lesión cariosa bien extensa, que tiene restauración, incluso aquí. Entonces, en estos pacientes la sensibilidad dental disminuye. Hay pacientes que tienen lesiones cariosas bien extensas y no les duele. Los pacientes adultos con lesiones cariosas bien grandes no les duele, no sienten dolor como un paciente joven, niño, lo siente, ¿no? Ya empezando la caries ya hay un dolor intenso. En cambio, en los pacientes adultos se va perdiendo esa sensibilidad por lo mismo, ¿no? Por la formación de la dentina terciaria y la obliteración de la cámara pulpar, y lo cual va dando también a una eh, pérdida de la elasticidad vascular y una fibrosis pulpar, producto del envejecimiento que se va dando, ¿no? En los pacientes, una consecuencia de esto, del envejecimiento. Eh, y bueno, también vemos características vocales del paciente geriátrico que se da a nivel de la encía y a nivel del periodonto. A nivel de la encía, en los pacientes adultos mayores, también hay una disminución de la irrigación sanguínea, lo cual da como resultado que pierda que tenga una coloración un poco rosa pálido, ¿no? Porque la coloración normal es un rosa coral de la encía saludable, un poco más irrigado, pero en los pacientes adultos mayores ya tiene una coloración un poco más rosa pálido, incluso un poco como que característico de los anémicos, ¿no? Un rosa pálido por esta disminución de la irrigación sanguínea. A su vez también se va perdiendo la característica filo de cuchillo que tenemos en las encías en los pacientes jóvenes y también el puntillado. No sé si podemos ver en esta imagen, he tratado de conseguir imágenes de pacientes característicos, un paciente joven de 27 años donde tiene puntillado tipo piel como cáscara de naranja, ¿no? Eso es característico de pacientes jóvenes y esto se va perdiendo en los pacientes adultos mayores. Más bien se va viendo cómo la encía se va tornando más lisa y de un color más pálido. Además, también por esta disminución de la irrigación sanguínea, también la inervación, va perdiendo sensibilidad, la encía se va adelgazando, la cual la hace más frágil a cualquier lesión, ¿no? Que se pueda el paciente lesionar con mayor facilidad. Se puede encontrar también lesiones algunas lesiones, laceraciones en estos pacientes, lo cual dificulta la recuperación por esta pérdida también, ¿no? Como les digo, de la irrigación sanguínea, la disminución que se va dando. A nivel del periodonto, del mismo modo también, el periodonto está conformado no solo por el ligamento periodontal, sino también por el hueso alveolar, el cemento y y la encía, es toda la estructura que le da soporte al órgano dentario, a todos los dientes.
¿no? Entonces también el tejido periodontal del adulto mayor, hay una disminución de la sensibilidad de estas fibras periodontales que en muchas ocasiones no permite que se evidencie el dolor, ¿no? El paciente va presentando lesiones cariosas cervicales, cúmulo de placa, ulceraciones o laceraciones en la encía, y el paciente muchas veces no la siente, ¿no? Hasta cuando se llega tal vez a estadios un poco más o más graves, ¿no? A nivel de la lengua también se puede encontrar que hay una disminución en el número de las papilas gustativas, ¿no? Lo cual va a dar también como consecuencia a la pérdida de la percepción de los sabores, ¿no? Los pacientes adultos mayores muchas veces ya no sienten los sabores como cuando jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pérdida o disminución del número de las papilas gustativas, le da una característica lengua de papilada, ¿no? Que es también usual encontrar o ver en los pacientes adultos mayores. Así también en la base de la lengua, a nivel de se presenta varices sublinguales, ¿no? Las venas raminas, que tienen unas dilataciones tortuosas, ¿no? Lo cual le da una característica de lengua de caviar por estas eh, eh, color oscuro que se presentan en las venas sublinguales, ¿no? Y que parece estar, esto no se podría considerar tal vez como una enfermedad, sino algo característico de los pacientes adultos mayores, como se encuentra también varices en otras partes del cuerpo. Igual en la zona sublingual se puede encontrar varices sublinguales también, muy condicionado por la edad, ¿no? Ya que son frecuentes encontrar estos en pacientes adultos mayores. Y muchas otras características que voy a ir tocando también, viendo conforme veamos todas las patologías bucales que se encuentran más frecuentemente en estos pacientes geriátricos. Eh, Voy a tocar estos cuatro principales, que hay muchos más, dentro de los cuales se encuentra la caries, la enfermedad periodontal, la serostomía y la estomatitis protésica, ¿no? Generalmente son estas cuatro patologías bucales más presentes en los pacientes geriátricos. Bueno, la caries en realidad se presenta en toda edad, ¿no? No es algo característico solo de los pacientes geriátricos, sino que se da con mayor presencia o se encuentra mayor cantidad de caries cervical en los pacientes adultos mayores. Como sabemos, la caries es una enfermedad infecciosa multifactorial, está causada por muchos factores. Es la desintegración progresiva de los tejidos calcificados por acción de los microorganismos. Generalmente se da por una deficiencia en la higiene oral, pero tiene otros factores, como son, por ejemplo, los factores etiológicos primarios que causan caries, son el huésped, ¿no? Es decir, la saliva y el diente. La saliva es muy importante en el efecto de remineralización de las piezas dentarias, porque es un ciclo progresivo, digamos, ¿no? El proceso de desmineralización y remineralización de las piezas dentarias, en lo cual la saliva juega un papel muy importante. Y como sabemos en los pacientes adultos mayores, la cantidad de saliva se ve disminuida, la cantidad y la calidad de la saliva se ve disminuida, ¿no? Entonces, eso hace que también sea mucho más propenso los pacientes a que presenten lesiones cariosas. Así también como la presencia de microorganismos, como sabemos, el principal causante de caries es el Streptococcus mutans, Lactobacillus economicen, que también son responsables de la caries no solo en el esmalte, sino también dentina y en el cemento. Eh, y la caries cervical se encuentra más presente en los pacientes geriátricos, también porque, como les he explicado, una característica de la encía por la pérdida de la irrigación sanguínea se va dando una recesión de las encías, o sea que se va perdiendo el soporte de las encías y va exponiendo zonas del diente que no deberían estar expuestas, que no están preparadas a estar expuestas a la cavidad bucal, como es el cemento. El cemento forma parte de la raíz. Por esa recesión, eh, ese avance de la encía, esa pérdida de la encía, expone al cemento y el cemento es una estructura que no está preparada para estar expuesta a la cavidad bucal porque es menos mineralizada que el esmalte. Entonces, es muy frecuente encontrar por eso lesiones cervicales
lo cual es, la zona cervical es la zona del cuello del diente, ¿no? Que está ubicada entre la corona y la raíz. Esta es generalmente porque hay una lesión en el cemento de la pieza dentaria. También vemos como factor etiológico primario a la dieta, el sustrato y los carbohidratos, obviamente, ¿no? Cuando se tiene una dieta eh, que no es muy saludable, muy balanceada, el alto consumo en carbohidratos o en azúcares refinados, harinas refinadas, va a dar como consecuencia, ¿no? Es el sustrato principal de del Streptococcus mutans, ¿no? Y como resultado de este del estreptococcus mutans que consume a este sustrato, ¿no? La sacarosa, deja ácidos que van desmineralizando a la pieza dentaria. Lo cual, si la saliva no hace su efecto de remineralizar y no hay esa remoción de estas toxinas, va a dar como resultado la lesión cariosa. Y a su vez también existen otros factores modulares como es el tiempo, porque existe un rango de un periodo de tiempo donde la lesión cariosa se va a iniciar, porque no se forma solo cuando uno come algo y no se cepilla el diente y ya se formó la lesión cariosa, sino que pasa generalmente en un lapso de 20 minutos si no se retira. Eso es un promedio, ¿no? Porque hay múltiples teorías que dicen cuánto es el tiempo que uno debería cepillarse después de que consume los alimentos. Pero si pasa de esos 20 minutos, el ácido que dejan los estreptococos mutans, esas bacterias, van a ir desmineralizando el tejido dentario, el esmalte, el cemento. Y, y si no se remueve y la saliva no hace su efecto buffer de neutralizar este pH ácido que se está formando, se está creando, se va a dar a lo que es la lesión, la mancha blanca y después la lesión cariosa en sí. Entonces, el tiempo también es un factor que influye en la formación de la caries, así como también la edad. En el grupo etario, en los adultos mayores, es mucho más frecuente, ¿no? Son más propensos a formar lesiones cariosas. El estado de salud general también, pacientes con enfermedades sistémicas que toman algunos medicamentos, pacientes asmáticos o por el consumo de ciertas sustancias, también son mucho más propensos a tener lesiones cariosas o a desarrollar lesiones cariosas. El nivel socioeconómico también, y porque es el nivel socioeconómico por el acceso a los recursos de higiene oral o a, a los cepillos, al hilo dental, tal vez a enjuagues bucales y también a asistir al odontólogo, ¿no? Entonces también es un factor que contribuye a la formación o a la presencia de lesiones cariosas en nuestros pacientes. Bueno, aquí quiero enfatizar la caries cervical por ese motivo, ¿no? Los pacientes adultos mayores tienden a tener mayor recesión de las encías y como resultado exposición del cemento, y el cemento es una estructura mucho menos mineralizada que el esmalte, lo cual es más propenso a que tenga lesiones cariosas más frecuentes. Entonces, como personal de salud, nosotros si observamos a los pacientes de adultos mayores, vamos a poder observar cómo tienen lesiones cariosas a nivel del cuello. Esas son las caries cervicales, ¿no? Que son más presentes en este grupo etario. Ahora, la otra enfermedad más frecuente es la enfermedad periodontal, que es la segunda causa de pérdida dentaria de los pacientes geriátricos. La primera causa es la caries y la segunda es la enfermedad periodontal, ¿no? Como segunda causa de pérdida dentaria en estos pacientes geriátricos. Generalmente también está asociada a otras enfermedades sistémicas, puesto que es más frecuente encontrar esta enfermedad periodontal en pacientes con enfermedades sistémicas como es la diabetes. La causa es generalmente por el acúmulo de placa dentaria que se ve incrementada, ¿no? Bueno, he puesto tal vez un caso muy severo de una paciente que tiene, como podemos ver, el cúmulo de placa bastante notoria, en lo cual ha dado a que se presente la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal generalmente no
Doctora Flor, se le fue el audio, si no se escucha. y el cúmulo de placa se ve aún mayor. Nosotros tenemos dos tipos de placa, la placa dentaria blanda y la placa dentaria dura, o conocido también la placa dentaria como placa joven y la placa madura. La placa dentaria blanda se da cuando uno consume los alimentos, no se cepilla los dientes y los restos de comida que uno haya consumido más, las bacterias y las sales minerales van haciendo que se forme un biofilm alrededor del diente, ¿no? Entonces, este biofilm sí es fácilmente retirado cuando uno se cepilla los dientes. Por eso es placa blanda, porque uno cuando se cepilla lo puede retirar. Pero si uno no se cepilla o se cepilla inadecuadamente, va dejando estos restos, este biofilm, esta placa blanda, con el paso de los días, de las semanas, de los meses e incluso años, se va formando la placa dura, la placa madura. Esta placa dura es dura, como su propio nombre lo dice. ¿Por qué? Porque se calcifica por las sales minerales de la saliva, por las sales también o minerales que uno consume. Entonces esta placa se va calcificando, se va endureciendo. Entonces ya no es fácil retirarlo o simplemente con el cepillo ya no se puede retirar esta placa porque está muy adherida a las piezas dentales. Entonces es ahí donde necesita estos pacientes acudir al odontólogo y se tiene que retirar esta placa, porque si bien no le causa dolor al paciente, puede causar tal vez halitosis o estéticamente que no se vea bien, pero dolor, molestia, los pacientes no sienten eso. Entonces es por eso que a veces los pacientes adultos mayores, como no tienen molestia, no tienen dolor, no acuden a que se les retire esta placa dentaria y esta placa dura. Entonces, esta placa dura lo que va a causar es un problema mucho mayor en el periodonto. ¿Por qué? Porque así como va ocupando más espacio, la encía va disminuyendo, va perdiendo inserción. Y con la pérdida de la inserción de la encía también se va perdiendo la inserción del hueso, del ligamento periodontal. Y así se va llegando a la pérdida de las piezas dentarias. Las piezas dentarias se van moviendo, ¿no? Es por eso también usual encontrar a pacientes geriátricos como que pareciera que sus dientes han crecido, se le ven más largos y tienen movilidad, ¿no? No es que el diente haya crecido, simplemente que la encía y el hueso ha ido mermando, ha ido retrocediendo, se está perdiendo soporte dentario y se va exponiendo lo que es aún más la raíz de las piezas dentarias y con esto la movilidad de las piezas dentarias y lamentablemente con la pérdida de estas. Y no es simplemente perder solo los dientes, ¿no? Que de por sí ya es algo también grave, porque la pérdida de una pieza dentaria es irreversible, sino también que se va perdiendo el soporte óseo, el hueso alveolar. El hueso alveolar, muy importante también conservarlo lo más que se puede en los pacientes geriátricos, porque es lo que le da soporte a las prótesis también, ¿no? Que también va tocando adelante eh, cuando los pacientes edéntulos, los pacientes que han perdido piezas dentarias, o ya sea edéntulos parciales o edéntulos totales, para que estas prótesis se puedan sostener y estén estables en boca, necesitan hueso alveolar. Entonces, con la placa dentaria nosotros no solo estamos perdiendo encía, dientes, sino también este hueso alveolar. Entonces, ahí la importancia de nosotros poder identificar y ver, y no solo acudir al odontólogo cuando hay dolor, sino también como visitas periódicas frecuentes para que se pueda prevenir y no llegar hasta este caso tan severo como les muestro en estas fotografías, ¿no? De pacientes, donde si bien no se ve lesiones cariosas tan graves, pero podemos ver cómo la placa dentaria dura ha hecho, ha, ha ocupado tanto espacio y está causando la pérdida dentaria en esta paciente, ¿no? Lamentablemente esta paciente tiene que ser portadora de prótesis. Y a su vez también, caso les presento una paciente que también tiene el hábito de fumar, lo cual empeora esta situación, empeora la salud de la enfermedad del periodonto, ¿no? Causando enfermedad periodontal mucho más, que avance mucho más rápido. Ahora, también se puede encontrar algo muy característico, un problema muy frecuente en los pacientes geriátricos, la serostomía, conocido también como la boca seca, ¿no? Que es una disminución en la producción de la saliva.
La cantidad de la saliva se va a ver reflejada por la cantidad de agua o ingesta de agua que tengamos, ¿no? No solo en los pacientes adultos mayores, sino también en los otros grupos etarios. Si nosotros no consumimos, no nos hidratamos adecuadamente, esto se ve reflejado en la disminución de la saliva. Pero especialmente en los pacientes adultos mayores es muy usual encontrar boca seca, no solo por la cantidad disminuida de agua que tengan pacientes, sino también como efecto secundario de muchos medicamentos que los pacientes a esta edad ya consumen o toman o tienen que tomarlos, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta que la deficiencia o la baja cantidad de saliva va a traer problemas. Como ya les he mencionado, la saliva juega un papel importante en la prevención, en la remineralización, cuando se está dando el ciclo de la caries, ¿no? De remineralización y desmineralización, la saliva juega un papel importante con su efecto buffer que provee. Esta disminución del flujo salival va a afectar negativamente a la neuralización del pH, ¿no? Cuando nosotros consumimos algún alimento, las bacterias que van produciendo también ácidos hacen que el pH de la boca disminuya. El pH normalmente de la boca se encuentra neutro en un promedio de 6,7 a 7,4, que se considera como un neutro, pero cuando ya tenemos factores como los residuos de las bacterias o alimentos que nosotros mismos consumimos que son ácidos, ¿no? Como las bebidas carbonadas o limones o cosas ácidas, hacen que el pH de la boca baje. La saliva juega un papel importante en neutralizar ese pH, ¿no? Amortiguar este pH ácido para volverlo normal a un pH neutro, que es el ideal, porque un pH ácido, perdón, es propicio para poder que se formen las lesiones cariosas. Entonces, es por eso la importancia de nosotros vemos a un paciente que tiene serostomía, poder identificar y darle en este caso, incrementar la ingesta de agua y también hay otros medicamentos como reemplazos de la saliva, ¿no? Porque hay otros pacientes que donde ya las glándulas salivales también se ven afectadas y ya no se produce la misma cantidad de saliva como en un paciente jóvenes. Entonces existe también productos que reemplazan a la saliva. Dentro, por ejemplo, en Perú tenemos la marca Vitis, el Xeros, que también ayuda en este tipo en estas complicaciones que puede tener el paciente por producto de la serostomía. La saliva también tiene inmunoglobulinas muy importantes, dentro de ellas como la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la M, ¿no? Pero entre la más importante, la inmunoglobulina A, cuya función principal es proteger las superficies mucosas del cuerpo, en este caso la boca, evitando la entrada de microorganismos patógenos y neutralizando las toxinas. Vamos a ver cómo, producto de esta serostomía, los pacientes adultos mayores van a presentar también otro tipo de lesiones, ¿no? Como la esquelitis a nivel del ángulo de la comisura de los labios, porque ya no hay esta protección que la saliva presenta a estos microorganismos patógenos, ¿no? Es muy importante también tener en cuenta esto, ¿no? La disminución de la saliva en estos pacientes. Otro problema también que se encuentra es la estomatitis protésica. Los pacientes adultos mayores, por la pérdida de dientes, en un mayor porcentaje de los adultos mayores son edéntulos parciales o edéntulos totales, ¿no? Entonces, estos pacientes edéntulos necesitan ser reemplazadas estas piezas ya sea con implantes o con prótesis. Y al usar prótesis dentales, muchos de esos pacientes presentan lesiones, ¿no? Inflamación de la mucosa, que es conocida como estomatitis por causa de la prótesis, ¿no? Estomatitis protésica. Es una inflamación de la mucosa bucal y tiene múltiples causas, como podemos ver aquí en la imagen. Es muy usual encontrar este tipo de lesiones, pacientes que acuden a consulta, doctora, me ha salido, ¿no? Esto en boca, y justamente son
se presentan en pacientes portadores de prótesis. La causa es por una higiene bucal o higiene defectuosa de la boca, también de la prótesis, el uso permanente de la prótesis y principalmente la causa de infección por cándida, ¿no? En realidad, todos esos problemas que se están presentando en los adultos mayores no solo tienen una causa, sino que es el resultado de todo lo que ya he estado mencionando, ¿no? Em, la disminución de la saliva, las lesiones cariosas, las infecciones que se da por, en este caso, los microorganismos como la cándida, van a dar como resultado este tipo de lesiones, ¿no? Como podemos ver, se puede presentar de esta manera también como lesiones rojizas a nivel del pulgar o en las zonas donde se apoya la prótesis. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tener en cuenta para la salud bucal del adulto mayor, teniendo en cuenta todo lo que ya he ido mencionando, las características normales que se encuentran en un paciente adulto mayor, y así como las patologías también, ¿no? Vamos a ir dando algunas recomendaciones. ¿Cuáles son medidas de cuidado para la salud bucal del adulto mayor? Es importante tener en cuenta que la buena conservación de la salud bucal nos va a dar una masticación, una deglución y una nutrición óptima, porque es muy usual encontrar desnutrición en los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada masticación por la pérdida dentaria, por la disminución de la saliva. Entonces esto va a traer como problema, como consecuencia la desnutrición en esos pacientes, ¿no? O avitaminosis. Entonces también va a haber problemas en el autoestima, ¿no? Por la pérdida de las piezas dentarias, o tal vez por las lesiones que presenta el paciente o el color característico, como les he mencionado, ¿no? Los pacientes ven mermados ahí su autoestima. También en la comunicación, porque las estructuras dentarias juegan un papel importante en la pronunciación de las consonantes vocales, ¿no? Entonces, cuando se pierde en los pacientes sedantes las prótesis también, adaptarse a ellos, el silabeo, la S, no sé, el paciente va a presentar problemas en la comunicación, también va a repercutir en el autoestima y como resultado va a tener, cuando nosotros apoyemos o resolvamos estos problemas en los pacientes adultos mayores, mejoramos la calidad de vida en nuestros pacientes, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Entonces, una de las medidas y que no solo se recomienda en los pacientes adultos mayores, sino también en todos los grupos etarios, es el cepillado. El cepillado, siempre lo mencionamos, ¿no? Como profesionales odontólogos, siempre recomendamos, lo ideal es prevenir. Y la mejor prevención que podamos hacer es el cepillado, cepillarse después de cada comida, después de cada alimento. En los adultos mayores incluso el cepillado debe ser mucho más, no solo 3 veces al día, sino tal vez 4 o 5 veces las veces que uno consuma los alimentos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para prevenir esos problemas. Es importante nosotros que concienticemos a los pacientes desde niños, jóvenes y en nuestro caso también personalmente, concientizar que la prevención es lo mejor, ¿no? Para nosotros poder llegar a esta etapa de la vida en la mejor calidad de la salud bucal. Entonces, el cepillado es importante, ¿no? El cepillado adecuado. Y así también como consumir una dieta balanceada, sin exceso de dulces, ni alimentos que produzcan caries, ¿no? Como los azúcares o los carbohidratos refinados, que ahora es muy fácil encontrar. Entonces, importante tener una dieta balanceada. Y bueno, si bien consumimos también, a veces no podemos decir, no, tal vez en un cumpleaños consumimos algo, no digamos que nunca vamos a consumir, sería irreal decir eso, pero sí tener una higiene bucal adecuada con los aditamentos del cepillo, el hilo dental, también acudir a la consulta dentaria al odontólogo para que nos haga una limpieza adecuada cada 6 meses en los pacientes en edades que no sean adultos mayores y en los adultos mayores se recomienda cada 3 meses. En el caso de que faltaran piezas dentales, se recomienda reemplazar las piezas ya sea con implantes dentales o prótesis. ¿Por qué?
porque como ya lo he mencionado, esto ayudar a que el paciente tenga una mejor comunicación, una autoestima también, no se vea mermada la autoestima del paciente por la falta de dientes, ¿no? Muchos pacientes que ya no tienen piezas dentales a veces no quieren sonreír también por eso, ¿no? Entonces se debe ver reemplazado por los implantes dentales. Tal vez los implantes dentales no está al acceso de todos los pacientes, tenemos también lo que es la prótesis, que es otra opción, pero como he mencionado también la prótesis puede causar algunos problemas, lo cual nosotros debemos de saber orientar al paciente cuáles son los cuidados que deben tener cuando son portadores de prótesis. Por ejemplo, los primeros días de adaptación va a ser un poco incómodo, ¿no? Eso es normal, decirle al paciente que los primeros días que tenga utilizando su prótesis siempre va a ser incómodo. Durante el periodo que esté teniendo la adaptación, se recomienda no consumir ningún tipo de alimento duro ni pegajoso. A su vez, también es importante limpiar las prótesis después de cada alimento e importante es no dormirse con la prótesis, no usar la prótesis durante toda la noche. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos la prótesis toda la noche va a causar lesiones como lo que he mencionado, la estomatitis protésica. Y se recomienda visitas frecuentes al odontólogo principalmente en los pacientes adultos mayores, cada 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque como he mencionado, los pacientes adultos mayores, la sensibilidad en estos pacientes se ve disminuida y se va acumulando placa, se va generando lesiones cariosas a nivel cervical, muchos de los cuales los pacientes no sienten, pero no quiere decir que porque no haya dolor no esté habiendo un problema. Entonces es importante acudir al odontólogo porque el odontólogo va a revisar toda la estructura donde los pacientes incluso no podemos nosotros ver y si está viendo alguna lesión que se está formando, poder resolver antes de que sea tarde, ¿no? Antes de que se pierda más dientes. Es importante conservar el mayor número de dientes porque nada reemplaza a un diente, ¿no? Entonces, como premisa yo quiero dejar ahora la prevención importante, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a esta etapa de la adultez del adulto mayor con la mayor cantidad de piezas dentarias, ¿no? Y en una buena calidad también. Bueno, dicen que la vejez es la edad del atardecer, pero no debemos negar que a muchos nos gusta, ¿no? Y hay atardeceres que para todos se paran a mirar, ¿no? Atardeceres muy bonitos. Entonces, este grupo etario, esa etapa de la vida que todos vamos a llegar, busquemos llegar en la mejor calidad posible, ¿no? Y brindemos nosotros como personal de salud a estos pacientes con nuestros conocimientos, lo podamos brindar la mayor calidad posible en la atención a estos pacientes. Bueno, creo el tiempo ha pasado bastante rápido. Si tienen alguna pregunta, espero que haya estado bastante entendible para cada uno. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a poder escuchar. Muchas gracias por su atención.